Alabamos el nombre de Dios en esta mañana. Qué bueno es el Señor. Gloria a Dios. Praise God. La tristeza es como la hierba mala, Sadness is like weeds in a garden. que tarde o temprano aparece en todo jardín. Sooner or later they appear in any garden. ¿A cuántos les gusta estar triste? How many of you like to be sad? A nadie. No one. A nadie le gusta estar triste. No one likes to be sad. Y vivimos en un mundo inundado de tristeza. But we live in a world inundated with sadness. Solo tienes que mirar las tragedias que acontecen a diario. All you have to do to see it is look around on all the tragedies that occur on a daily basis. Para que te des cuenta cuánta tristeza hay. Then you'll find out how much sadness there truly is. Cuántos hogares están destruidos. How many homes are destroyed. Cuántos padres están tristes. How many parents are saddened. Cuántos cónyuges están How many tristes. spouses are saddened. Cuántos hijos están tristes. How many children are Es un saddened. mundo de mucha tristeza. It's a world filled with a lot of sadness. A veces parece que es llanto sobre llanto. Sometimes it seems like it's weeping over weeping. Algunos de los poemas más famosos de la historia Some of the most famous poems in history parten de la tristeza. come from sadness. Las mejores canciones de la historia The best songs in history parten de un corazón quebrantado. come from a broken heart. Les quiero dar dos ejemplos. I want to give you two examples. Uno de los poemas más famosos en el lenguaje inglés One of the most famous poems in the English language, es el soliloquy de Hamlet, it's Hamlet's soliloquy, escrito por Shakespeare. written by Shakespeare. Y es un monólogo And it's a monologue de tristeza. of sadness. Y en los labios del protagonista dice las siguientes palabras: And the poem says, morir, dormir, no despertar más nunca, poder decir todo acabó, en un sueño sepultar para siempre los dolores del corazón, los mil y mil quebrantos que heredó nuestra carne. ¿Quién no ansiaría concluir así? it reads, to die, to sleep, no more, and by a sleep, to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to. 'Tis a consummation devoutly to be wished. Los poemas en el lenguaje español Poems in the Spanish language son igualmente contienen un hilo de tristeza. are alike. They have sadness ingrained in them. Rubén Darío, Vargas Llosa, todos. Rubén Darío, Vargas Llosa. Hay un famoso poema de José Martí There's a famous poem from José Martí, que se llama La Niña de Guatemala, and it's called The Girl of Guatemala, la niña que murió de amor. the girl that died because of love. Y él se piensa que es autobiográfico And they think it's an autobiographical de una muchacha graphical en poem. la cual José Martí se enamoró, pero se tuvo que ir de Guatemala. And it seems like it's a girl that José Martí fell in love with, but he had to leave Guatemala. Y cuando regresó a Guatemala, But when he returned a to los Guatemala, años, in several years, ella lo years estaba later, esperando. she was waiting for him. Y cuando lo vio llegar casado. But when he returned married, Y ella se murió. and she died. Y José Martí escribe un poema y dice, esta es una de las estrofas del poema. And José Martí wrote a poem, and this is one of the phrases of the stanzas of the poem. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor. Él volvió casado. Ella se murió de amor. She gave to the forgetful a perfumed pouch. He came back married. She died of love. Y es todo un poema de un servicio fúnebre. And this is a poem regarding a funeral service. La tristeza no es parte del plan de Dios para la creación. Sadness is not part of God's. It's not part of God's plan for creation. La tristeza es un producto de la caída. Sadness is a product of the fall. En el jardín del Edén, In the Garden of Eden, antes de la caída, no había tristeza. before the fall, there was no sadness. Lo único que había era gozo, The only thing that was there was joy, satisfacción, satisfaction, alegría. happiness.
Y parte del plan redentor de Dios And part of God's redemptive plan es cambiar la tristeza en gozo is de to nuevo. change the sadness into joy Es again. cambiar el llanto en alegría. It's to change weeping into Es gladness. cambiar el lamento en baile. It's to change lament into dance. Y eso es parte de lo que Dios quiere hacer en medio de su pueblo. And that is part of what God wants to do in the midst of His people. ¿Y cómo se logra superar la tristeza? And how do you overcome sadness? No hay un remedio fácil. It's not an easy remedy. Hay muchos factores. There's many factors. Pero lo más central es But the central part of this is la llenura del Espíritu Santo. to be filled with the Holy Spirit. El Espíritu Santo fluyendo en nosotros The Holy Spirit overflowing in us es como un río que arrastra la tristeza is like a river that drags away all sadness. y la reemplaza con el gozo del Señor. And He replaces it with the joy of the Lord. Por eso dice el salmista, el gozo del Señor es mi fortaleza. That's why the psalmist says this, he says, the joy of the Lord is my strength. Porque la llenura y el fluir del Espíritu Santo en nosotros Because the flowing and the filling of the Holy Spirit within us crea en nosotros unos corrientes de agua vida creates in us currents of flowing living water que arrastra toda esa tristeza. that drags away all sadness. Y también a través de conectarnos con la vid verdadera. And also through through connecting ourselves to the true vine. La idea que quiero que se lleven en esta mañana And the idea that I want you to take home this morning, es que solo cuando estamos conectados al Señor and that is that only when we're connected with the Lord, es que el gozo del Señor fluye en nosotros. it is only then that the joy of the Lord will flow in us. Juan capítulo 15, donde vamos a estar predicando en esta mañana, John chapter 15, where we'll be preaching this morning, es un pasaje muy conocido de la vid verdadera. is a very popular passage, regarding the true vine. En los meses recientes hemos escuchado por lo menos 2 mensajes sobre esta analogía. In the recent months, we've heard several messages regarding this analogy. Y yo no quiero tomar la analogía central, sino quiero tomar unos versículos después. And I don't want to take or preach upon the central analogy, but the verses that follow it. Pero es importante que veamos la conexión. But it's important that we see the connection. Jesús dice en esa analogía, Jesus says in that analogy, separados de mí, nada pueden hacer. separated from me, you cannot do anything. ¿Qué está diciendo el Señor? What is the Lord saying? Si tú separas el pámpano de la vid, If you separate the branch from the vine, ¿qué pasa? what happens? Deja de suplir el factor de nutrición que necesita para mantenerse vivo. It stops being the source of nutrition for that branch to be alive. En cualquier árbol, In any tree, el fruto que no está conectado al árbol se pudre. the fruit that is not connected to that vine rots. Porque por el gajo, por el árbol es que sube la nutrición que necesita. Because through that vine, they receive the nutrition that it needs. Y Jesús dice que mientras que tú estás conectado con Él, And Jesus says, as long as you're connected with Him, la vida de Él fluye en nosotros. His life flows in us. El Espíritu Santo de Él fluye en nosotros. His Holy Spirit flows in us. Es como estar conectado a la corriente. It's like being connected to the current, to the electricity. Un ventilador tiene todo el potencial del mundo. A fan has all the potential in the world. Pero hasta que tú no lo conectas a la corriente no te va a dar fresco. But unless you don't connect it to the outlet, you're not going to get Si anything. no está conectado a la corriente no sirve de nada. If you don't connect it to the outlet, it's worthless. Pero cuando lo conecta a la corriente, ¿qué But es lo when que you pasa? connect it to the outlet, what occurs? Por esa conexión se le transmite al ventilador corriente. Through that connection, the fan gets electricity. Se le da vida. And it gets life. Y nosotros necesitamos vida. And we need life. Necesitamos a Dios fluyendo en nosotros We need God to be flowing a within través us de su Espíritu Santo. through His Holy El Spirit. Espíritu Santo es como la corriente The Holy Spirit is like electricity. a la que tú te conectas One that you connect to, y fluye en ti. and it flows. Y te da and vida. He flows in you, and He gives you life. Te quita la tristeza, He takes away the te da sadness. gozo, He gives you joy. te da poder, He gives you power. te da fuerza, He gives you te da strength. sabiduría, He gives you wisdom. te da todo lo que tú He gives you necesitas everything you need para ser útil to be useful al reino del Señor. in the kingdom of God. Muchas veces nos conectamos nosotros Many times we connect ourselves a tomacorrientes que no son el correcto. to outlets that are not the correct ones.
Pensamos que la vida en nosotros va a fluir por otras fuentes. We think that our life is going to flow through other sources. Y nos conectamos a estas fuentes. And we connect ourselves to Y these por sources. un momento sentimos algo de placer, And for a moment, we feel a little bit of pleasure, algo de vida. a little bit of life, Pero esa corriente se acaba. but that source ends. No produce en nosotros It does not produce anything lo in que us, tiene que producir. not anything that we need. Por eso Jesús dijo That's why the Lord said que el que tomara el agua que Él le daba de beber, that anyone who drank the water that he gave, o sea, el que se alimenta de Él, he who feeds on him, el que come el pan que Él le da a comer, he who feeds on the bread that he gives, el que se alimenta de he Él, who feeds himself from his source, ese pan le quita el hambre para siempre. that bread takes away the hunger forever. Esa agua es una fuente, se convierte en una fuente de agua viva en nosotros. That water becomes a source of living water within us. Todas esas ilustraciones de Jesús dicen lo mismo. All those illustrations that Jesus gave say the same thing. Desenchuflado, desconectado de Dios, nada podemos hacer. Disconnected from the Lord, we can't do anything. Entonces, el gozo y la tristeza So, joy and sadness tienen mucho que ver con esto. have a lot to do with this. Entre más íntima sea nuestra conexión con Dios, The more intimate our connection with God, más gozo vamos a tener en nuestra the vida. more joy we're going to have in our lives. Y en los momentos de mayor tristeza, And in the moments of great sadness, porque somos humanos because we are human, y nuestras emociones son parte de nosotros. and our emotions are part of us. Y aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, And in the moments that are most difficult in our lives, cuando sufrimos una pérdida when we have a loss, o estamos pasando una tribulación or we're going through tribulation, o hemos sufrido una traición, or we've suffered betrayal, si no es porque estamos conectados al Señor Jesucristo, if it weren't for the fact that we're connected to the Lord Jesus Christ, esa tristeza nos mataría. that sadness would kill us. No lo pudiésemos resistir. We will not be able to resist it. Pero lo que nos da la fuerza para superar esa tristeza But what gives us the strength to overcome that y sadness sentir el gozo de and Dios to feel the joy of the Lord a pesar de in spite of es estar conectados con el is Señor. being connected Es to que the el Lord. Espíritu Santo fluya en that- nosotros. Is that the Holy Spirit would flow through us. Quiero que veamos los versículos del 9 al 11, pero mantengan su Biblia abierta ahí en Juan I want to 15. review verses 9 through 11, but leave your Bibles Juan open there 15. to where you're at. John 15. Vamos a comenzar después de la analogía en el versículo 9. We're going to begin after the analogy in verse 9. Dice la palabra: Word of God says, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. I have loved you even as the Father has loved me. Remain in my love. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. When you obey my commandments, you remain in my love, just as I obey my Father's commandments and remain in his love. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. I have told you these things so that you will be filled with my joy. Yes, your joy will overflow. Jesús utiliza esta analogía And Jesus uses this analogy porque los discípulos necesitan because the disciples need superar la tristeza en sus vidas. They need to overcome the sadness in their lives. Este es el discurso de despedida de Jesús. And this is a farewell discourse from Jesus. Ellos van a ser azotados por la traición de Judas. They are going to be beaten by Judas' betrayal. Van a ser traicionados por Judas. They're going to be betrayed by Judas. Van a ver a su Mesías crucificado. They will see their Messiah crucified. Van a asistir a un entierro del ser que más bendijo la vida de ellos. They will go to a funeral service for the most important person in their lives, the one that blessed them the most. Y luego van a ser perseguidos por su fe. And then they will be persecuted because of their faith. Todos esos son motivos de tristeza. Those are all motives for great sadness. Pero Jesús les dice, yo les quiero enseñar esto a ustedes para que el gozo que hay en mí esté en ustedes. But Jesus tells them, look, I'm going to show you something so the joy that I have will be in you as well. Y ustedes puedan superar la tristeza And en you sus will vidas. be able to overcome the sadness that you have. Aquí vemos el secreto para tener gozo
en nuestros corazones también depende de estar conectados con el Señor. And here we see the secret that in order to have joy, you have to be connected to the Lord. ¿Cuál es el puente que conecta o enlaza la vid verdadera con el secreto del gozo? What is the bridge that links up the true vine with joy? Hay una palabra muy importante en este pasaje. There's one important word in this passage, Se dice permaneced. and it is remain. Remain. En el lenguaje original es meno, In the original language is meno, que quiere decir which habitar, means to dwell, quedarse en un lugar, to stay in one place, no separarse, not to disconnect or separate mantenerse oneself, en un lugar, to remain in one place, quedarse. to stay. Y ese es el énfasis And that is the emphasis de toda la analogía of the entire analogy y de lo que estamos viendo hoy. and what we're seeing today. Si usted sube un poquitico más arriba, vea el versículo 4. If you go to verse 4, ¿Cuántas veces aparece la palabra permanecer en el versículo how 4? many times does the word remain appear in that verse? Véalo en el versículo 4. In verse 4, look at it. Permaneced en mí. Remain in me. Si no permanece en la vid, si no permanecéis en mí. 3 veces. If you don't remain in me. En el 5, el que permanece en mí. En el 6, el que en mí no permanece. Verse 5, those who remain in me. Verse 6. Verse 6, those anyone who does not remain in me. Versículo 7, si permanecéis en mí, Verse 7, but if you remain in me, permanecen en vosotros. remain in you. Y ahora en el versículo 9 que estamos viendo, And now in verse 9 that we're looking at, ¿qué dice? what does it say? Permaneced en mi amor. Remain in my love. Y en el 10, ¿qué dice? What does it say in verse 10? Permaneceréis en mi amor. You will remain in my love. Permanezco en su amor. Remain in his love. ¿Cuántas veces? How many times? ¿Cuál es el énfasis de What todo is este the pasaje? emphasis in this passage? Permanece, 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 Remain, permanece, remain, permanece. remain. Ese es el énfasis. That's the emphasis. Usando la ilustración que les hice al principio es Using the illustration that I showed you in the beginning, mantente conectado. remain connected. Mantente enchuflado al Remain tomacorriente. connected to that outlet. Si te separas del tomacorriente no puedes hacer If nada. you separate yourself from that outlet, you're not going to be able to do Permanece, anything. permanece, permanece, Remain, permanece. remain, remain. Y es duro permanecer. And it's very hard to remain. Porque permanecer quiere decir que tenemos que ser constantes. Because remaining means you have to be constant. Y los seres humanos somos muy inconstantes. And human beings are so inconstant. Lo primero que queremos hacer cuando las cosas se ponen The difíciles es first thing that we rendirnos. want to do when things get difficult, we want to give up. Todos andamos con la toalla blanca listo para tirarla. We all have the white towel ready to throw in the towel. Todos, a veces tenemos 3 y 4 toallas blancas. Sometimes we have 3 or 4 towels. Una en el carro, una en la casa, One una in en the la car, donde- one in the house. Y estamos en cualquier momento queriendo rendirnos y rendirnos y rendirnos. And we want to quit at the first instance. Y el Señor te está diciendo, no te rindas. And the Lord is telling you, don't give up. Permanece, permanece, Remain, permanece. remain, remain. No te salgas del juego. Don't get out of the game. No te desconectes del Don't Señor. disconnect yourself from the Lord. Y entonces comienza diciéndonos que tenemos que permanecer en el amor. And he tells us that we must remain in his love. Pero cuando Jesús está usando estas palabras But when Jesus is using these words, y te está exhortando a permanecer, and he is exhorting you to remain, es porque es opcional para nosotros. it's because it's optional for us. Te está diciendo cuando tú vayas a escoger qué hacer, He's telling you, when you choose what you're going to do, escoge permanecer. choose to remain. Es opcional. It's optional. No tienes que You permanecer. don't have to remain. Hemos visto personas que se han desenchuflado. We've seen people that have disconnected themselves. ¿Quién no conoce a alguien que se ha Who desenchuflado? does not know anybody that has not disconnected Que se ha themselves? desconectado del Señor That has disconnected themselves from the Lord, y están en miseria and they're living in misery, y sus vidas son un and their desastre lives are a disgrace, a disaster, y están dando golpes contra la pared. and they're just walking and hitting themselves against the wall. Porque están desconectados. Why? Because they're disconnected.
habiendo conocido lo que es el gozo del Señor, knowing the joy of the Lord, prefieren estar en tristeza. they prefer to be in sadness. Y no solo prefieren estar en tristeza, And not sino only que do- ahogan su tristeza con el alcohol y con la droga. Not only do they prefer to be in sadness, they try to drown sadness with alcohol and drugs Porque duele demasiado vivir en tristeza. because it's too painful to live in sadness. Cuando la tristeza realmente toma control de tu vida, no te deja ni dormir. When sadness takes control of your life, you can't even sleep. Y es por estar desconectado. And it's because you're disconnected. Ahora, no pienses solamente en la persona que vive en el mundo apartado de Dios. Now, don't only think about the person that lives in the world apart from God. Piensa en el cristiano que deja de orar. Think about the Christian that stops praying. Piensa en el cristiano que deja de leer la palabra de Dios. Think about the Christian that stops reading the Word of God. Piensa en el cristiano que deja de congregarse, como la Think of palabra the Christian dice. that stops coming to church, stops congregating, Que as the Word says. pierde el apetito por las cosas de Dios. The Christian that loses the appetite for the things of God. La tristeza puede acabar con una persona así. Sadness can destroy a person. Y es porque nos vamos desenchuflando poquito a poquito. And it's because we disconnect ourselves progressively. Ahora, ¿dónde es que tenemos que permanecer? Now, where is it that we're supposed to remain? ¿Permanecer en qué? Remain in what? Dice, permanecer en mi amor. It says, remain in my love. Mira lo que dice el 9, me parece un versículo muy curioso. Look what verse 9 says, and I find it very interesting. Como el Padre me ha amado, así yo os he amado. Permanecer en mi amor. I have loved you even as the Father has loved me. Remain in my love. Jesús está diciendo, yo les he dado a ustedes un modelo. Jesus is saying, look, I have given you a model. El Padre y yo estamos conectados. The Father and I are connected. Él me ama y yo lo amo a He él. loves me and I love him. Y de la misma manera, ustedes tienen que amarme a mí. And in that same manner, you're supposed to love me. Cualquiera que lee esto dice, bueno, permanecer en el amor quiere decir que podemos perder el amor de Jesús. Anybody reading this might say, if I remain in my love, does that mean that I can lose that love? Yo no creo que podemos perder el amor de Jesús. I don't believe that we can truly lose God's love. Porque Él or nos amó a Jesus' love. nosotros cuando nosotros estábamos perdidos. Because he loved us when we were lost. Yo creo que este pasaje está diciendo que los que podemos dejar de amar somos nosotros. I think what it's saying is that the ones that can stop loving is us. Jesús no va a dejar de amarnos. Jesus is not going to stop loving us. Dios es amor, es su esencia. Jesus is love. That is his essence. Los que cuando dice permanecer en el amor es porque nosotros dejamos de amar. When it says, remain in my love, it's because we stop loving. Nosotros dejamos de amar. We stop loving. Y hay una conexión aquí importante a lo que estamos leyendo. And there's a very important connection here in regards to what we're reading. This ¿Cuál es morning. la primer señal de que nosotros estamos dejando de amar? What is the first sign that tells us that we're stopping, that we're discontinuing to love? En días atrás A couple days before, se predicó un mensaje aquí a message was preached sobre perder el primer amor. about losing the first love. Poderoso mensaje. Powerful message. Pero ¿cómo se manifiesta But how does that manifest itself? que hemos perdido ese amor? How does that show that we've Que no lost that estamos love? permaneciendo en el amor con Jesús. That we're not remaining in that love with Vea lo que Jesus. dice el versículo 10. Look what verse 10 says. Si guardares mis mandamientos, When you obey my commandments, permaneceréis en mi amor. you remain in my love. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre Just as I obey my Father's commandments y permanezco en su amor. and remain in his love. No se les escape lo que acaba de decir ahí. Don't forget don't be forgetful and allow this to sink in your ¿Qué es lo que minds. dice Jesús? What is Jesus saying? Cuando tú amas a alguien, When you love someone, tú estás dispuesto a obedecer a esa persona. you're willing to obey that person. Y cuando tú no estás dispuesto a someterte a una persona, And when you're not willing to submit to a person, tú no amas a esa persona. you don't love that person. Jesús dice, ¿cuántas veces en el ministerio de Jesús no dijo Jesús esto? How many times didn't Jesus say this in his ministry? Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. I have come to do the will of my Father. Cuando le preguntaron a los discípulos, ¿no tienes hambre?
when the disciples asked him, "Are you not hungry?" Le dijo, la comida mía es hacer la voluntad de mi Padre. He replied, "My food is doing the will of my Father." Lo más importante para mí es hacer lo que mi Padre quiere que yo The haga. most important thing for me to do is to do what the Father has sent me to do. Y aquí nos está diciendo Jesús, And Jesus is telling us here, el que permanece amándole a Él, he who remains loving him, permanece dispuesto a obedecerle. he remains willing to obey him. Mire, esto es un principio muy importante. La obediencia fortalece el enlace del amor de Dios. And listen, this is a very important principle. Obedience strengthens the bond of love. El amor ese de Dios es el amor ágape. That love, which is agape from God, Ese amor se fortalece con la obediencia nuestra. that love strengthens itself Y de la with our misma manera, obedience. de la And in misma the manera, same way, la desobediencia debilita ese amor. disobedience weakens that love. Es como el padre It's just like the father que le manda a su hijo a hacer algo that sends his son to do something y su hijo no lo hace. and his son doesn't do it. Y le suplica And he begs him y le vuelve a pedir and he tells him y le ordena and he commands him to do it, y el muchacho no lo hace. but the son does not do it. ¿Qué indica eso? What does this indicate? Que de parte de ese hijo hay falta de amor. That on behalf of this child or to this son, there's a lack of love. Porque si hay amor, Because if there's love, me va a respetar he will respect me y me va a obedecer. and he's going to obey me Porque soy una autoridad en su because vida. I'm an authority in his life. Y si nosotros amamos a Jesús And if we love Jesus y lo respetamos and if we respect y him lo consideramos una autoridad en nuestra and vida, if we consider him an authority in our lives, queremos permanecer en ese we amor. want to remain in that love. La llave es The key obediencia. is obedience. Obediencia. Obedience. Hacer lo que Él nos ha mandado hacer. Doing what he has called us to do. A veces con ganas y a veces sin ganas. Sometimes we feel like doing it, sometimes we don't feel like Pero doing lo it. hacemos. But we do it Porque amamos al Señor. because we love the Lord. Si a nosotros nos cuesta someternos los unos a los otros, If it's difficult for us to submit to one another, entiendo por qué nos cuesta someternos a Dios. I understand why it's difficult for us to submit ourselves to God. Pero no podemos decir que amamos a Jesús But we are not able to say that we love Jesus si no nos sometemos, if we don't submit ourselves si to no him, le obedecemos. if we don't obey him. En el capítulo 14, en el capítulo anterior, en el mismo Evangelio de Juan, In verse 14, in the prior chapter, in the Gospel of John, capítulo 14, chapter 14, mira lo que dice el 21. look what verse 21 says. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Those who accept my commandments and obey them are the ones who love me. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. And because they love me, my Father will love them, and I will love them and reveal myself to each of them. Más claro ni el agua. It can't be Ahí any está. clearer than that. It's there. Y cuando comenzamos a desobedecer a Dios, And when we begin to disobey God, empezamos a desenchuflarnos de toma corriente. we begin to disconnect ourselves from the outlet. Y empezamos a cortar And we begin to cut el fluir del Espíritu Santo en the nosotros. flowing of the Holy Spirit within us. Porque el Espíritu Santo se contrista. Because the Holy Spirit is grieved. Porque el Espíritu Santo funciona en nosotros Because the Holy Spirit works in us para mantenernos conectados al to Padre, keep us connected to the Father, y nosotros seguimos cortando el cordón. and we continue to cut the cord. Cada vez que tú desobedeces a Dios, Every time you disobey God, cada vez que yo vivo en desobediencia, every time I choose to live in disobedience, estoy cortando la cuerda que me conecta I'm cutting the cord that connects a la fuente de vida. to the source of life. Y luego me arrepiento And then I repent, y Dios repara la cuerda and the Lord repairs the cord,
por su gracia because of His grace, y deja que vuelva a fluir en nosotros el and Espíritu He Santo. allows the Holy Spirit to flow within us again. ¿Y qué hacemos nosotros? And what do we do again? Volvemos a cortar el cable. We cut the cable again. Eso es muy peligroso. That is very dangerous, Porque en una de esas because in one of those times, no se vuelve a arreglar el cable. the cable will not be fixed again. En una de esas regresa el Señor en las nubes In one of those occasions, the Lord will return in the clouds, y nos encuentra desconectados. and He will find us disconnected. ¿Y qué dice Juan? And what does John say? El que me ama a mí, He who loves me, el Padre lo ama. the Father loves Y Him, yo le amo. and I love Him. ¿Qué implica eso? What does that imply? Que el que no me ama a mí, He who does not love me, ¿qué va a esperar? what does he expect? No espere el amor de Dios. Don't expect God's love. Ya Dios ha hecho todo lo que puede hacer por amarnos. God already did everything in order for Him to love us. Él ya nos demostró su amor. He already proved His love. Pero quien tiene que permanecer en ese amor somos But the nosotros. person, the people that have to remain in His love is us. Dice el versículo 11. Verse 11 says, Porque nos tenemos que preguntar por qué Jesús está haciendo tanto énfasis en esto. why is Jesus making so much of an emphasis in this? ¿Por qué se preocupa Jesús por darle estas palabras a los discípulos? Why is Jesus concerned in giving these words to His disciples? Porque Él quiere que el gozo de ellos esté completo. Because He wants their joy to be complete. Mira lo que dice el 11. Look what verse 11 says. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, sea completo. I have told you these things so that you will be filled with my joy. Yes, your joy will overflow. El beneficio más grande de mantenerte conectado al Señor, The greatest benefit of being connected to the Lord, o uno de los más grandes or beneficios, remain yourself connected to the Lord, o uno de los más grandes or beneficios, one of the most greatest benefits, es que produce en nosotros una fuente de gozo. is that it produces in us a source of continuous joy. Que en un servicio fúnebre podemos cantar, That we are able to sing, to sing in a funeral service. para algunas personas eso es extrañísimo, For some people, that is very strange. para nosotros no, Not for us, porque el gozo lo permite. because our joy allows us for that. Porque podemos sonreír a pesar de que las cosas no andan bien. Because we can smile in spite of the fact that things aren't so well. El gozo no es porque no hay problemas, The joy is there, but not because there's a lack of problems. no es que se desaparecen los It's problemas, not that problems just go away. es que el Espíritu Santo fluyendo en nosotros It's that the Holy Spirit flowing within us no permite que la tristeza se acampe en nuestra does vida not y nos allow destruya. for sadness to remain in our lives. La palabra que se usa aquí para gozo, The word that is being used here for joy, en griego, kará, in Greek, kairos, es lo opuesto de tristeza. is the opposite of sadness. O sea, el Señor está diciendo, So the Lord is telling us, yo les estoy diciendo esto a ustedes, les dice Jesús, I'm telling you this so para reemplazar la tristeza de ustedes con gozo. I can replace your sadness with joy. Esto no es nada nuevo. This is not anything new. Mire, ¿se acuerdan Caín? Remember Cain? Allá en el capítulo 4 de Génesis, There in Genesis chapter 4, estaba haciendo las cosas mal hechas he was doing things the wrong way. y cuando se presenta delante de Dios, And when he goes before the Lord, Dios lo rechaza. God rejects him. ¿Y qué le pasa? And what happens Se to him? muestra triste. He is saddened. Le entra una depresión, una He tristeza. goes into a great depression, a great sadness. Queda cabizbajo. His countenance is not happy, downcast. Y Dios le pregunta, And the Lord asks him, ¿por qué estás triste? why are you sad? Si haces las cosas bien hechas, If you do things the right way, ¿no serías recibido? will you not be received? O sea, estamos en lo mismo. We go back to the same spot. Cuando no andamos bien con Dios, When we're not walking righteously with la God, tristeza acaba con nosotros. sadness will destroy us.
Pero si andamos conectados con el Señor, But if we're connected to the Lord, Él nos ayuda a superar esa He tristeza. will help us overcome that sadness. Por favor, no me malentiendan esta mañana. And please don't misunderstand me this morning. Sentirte triste no es un pecado. Feeling sadness is not a sin. Es una emoción natural en el ser humano. It's a natural emotion in human Cuando beings. sufrimos una pérdida vamos a estar tristes. When we have a loss, we're going to be sad. Pero lo que Jesús nos está diciendo es que muchas veces nuestra tristeza But what Jesus is telling us that es porque a lot hemos of sufrido times una pérdida, our sadness is because we have had a great loss, la desconexión de Él, the disconnection from y Him, no nos damos cuenta de dónde viene la tristeza. and we don't realize where the sadness is coming from. Y Él nos está diciendo, ¿tú sabes de dónde viene? You know where it's coming from? Que te desconectaste de mí, The fact that you disconnected yourself from Him. que no has permanecido en mi amor. The fact that you have not remained in His love. Y te está diciendo, conéctate para que tú veas que vas a superarlo. And He's telling you, connect yourself again, and you'll see that you'll be able to overcome it. Y usa una frase muy peculiar aquí. And He uses a very peculiar phrase here. Mira lo que Él dice. Look what He says. Para que mi gozo, So that my joy, no es el gozo del mundo el que está ofreciéndote. not the joy of the world, He's not offering the joy of the No es world. un gozo temporal. He's not offering a temporary joy, Porque ese gozo lo que único que hace es añadir tristeza, dice because la that palabra. joy only adds sorrow, the word Te está says. diciendo, mi gozo es el que nos está ofreciendo a nosotros, el gozo de Él. He's offering us His joy, Un gozo sobrenatural. a supernatural joy. Todo lo que fluye por esa conexión es Everything sobrenatural. that flows from that connection, from that source, is supernatural. Otra cosa que viene por esa conexión es la paz. Another thing that flows from that connection is peace. De nuevo, no es una paz humana, es la paz de Dios que entra en nosotros. Again, it's not a human peace, it's God's peace that goes into us. Cuando estamos conectados con el When Señor, we are connected with the Lord, lo que fluye por nosotros es what sobrenatural. flows within us is supernatural. Un gozo sobrenatural. A supernatural Una joy, paz sobrenatural. a supernatural peace, Poder sobrenatural. supernatural power, Dones sobrenaturales. supernatural gifts. Por eso la llenura del Espíritu, el estar conectado con el Señor y que el Espíritu fluya en nosotros, That's why being filled with the Holy Spirit and being connected to the es lo que Lord produce en nosotros el don de sanidad, el don de is what milagro, el don de produces in us fe, the gift of healing, the gift of faith, el don de milagros. the gift of miracles. Pero ¿cómo vamos a fluir en esos dones si But estamos how are desconectados? we supposed to flow in those gifts if we are disconnected? No podemos. We aren't able to. Y el Señor te dice que Él quiere darte su gozo. And the Lord is telling us that He wants to give us His joy. Pero lo dice bien peculiar. Dice, mi gozo But He tells us in a very peculiar way. He says, my joy en ti, in you, en nosotros, in us, en mí. in me. No es lo que yo no lo produzco, And I don't produce this. lo recibo. I receive it. Yo no produzco este gozo, I don't produce this joy. lo recibo. I receive the joy. Viene de otra fuente, It comes from another source, pero fluye en mí. but it flows in me. No depende de ningún estímulo externo. It doesn't depend on any external stimuli, Y es un gozo completo. and it's a complete joy. Completo. La palabra que se traduce ahí cumplido And the word that is translated which means complete, quiere decir completo, un gozo completo. it literally means complete. Jesús quiere ver este deleite íntimo, And Jesus este wants gozo to see incomparable en el corazón nuestro. Jesus wants to see this joy, this incomparable joy in the hearts of His disciples, Y lo necesitamos. and we need it. En estos tiempos en los que estamos viviendo, In these times in which we're living in, más aún lo necesitamos. even more so we need it. Porque si los discípulos estaban turbados, Because if the disciples were troubled, porque estaban turbados. because they were troubled, En el capítulo 14, el capítulo anterior al que chapter estamos 14, leyendo, the previous chapter in which we're reading, Jesús les dice, no se turba vuestro He corazón, tells them, don't let your hearts be troubled, porque estaban aturdidos, because they were in shock, estaban sufriendo, they were estaban mal. suffering, they were not well, Y Él quiere cambiar eso en gozo. and He wants to change that into joy. Y ese es el mensaje en el cual se estableció la iglesia. And that is the message in which the church was established. Usted lee el libro de los Hechos You y read the ves book of Acts. el gozo del Señor
en las congregaciones que se And you'll formaban. see the joy of the Lord in the congregations that were being formed. Y no era gozo porque todo andaba bien, And it wasn't joy because everything was well, porque las cosas no estaban bien. because things were not well. Mira lo que dice el Hechos capítulo 5, Look what Acts chapter 5 says. versículo 41. Y si ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Acts 5:41, it says, the apostles left the high council, rejoicing that God had counted them worthy to suffer disgrace for the name of Jesus. Vea lo que es perspectiva. Look what a perspective does. Eran oprimidos por las autoridades. They were oppressed by the authorities. Y en vez de sentirse deprimidos en la casa porque las autoridades los están And instead oprimiendo, of being sad and at home because the authorities were oppressing them, están conectados. they were connected. El Espíritu está fluyendo por The ellos. flowing of the Spirit was Y flowing ellos through ven them. esa situación y dicen, qué gozo poder sufrir por mi Cristo. And they see that situation and they say, what a rejoicement to be able to suffer for Christ. Eso no es natural. That is not natural. Eso no lo produces tú ni lo produzco yo. We don't produce any of that Eso stuff. viene de allá, mira. That comes from heaven. Y viene por esa canal que es el Espíritu Santo And it comes from that channel y which is the convierte Holy nuestra Spirit, mayor tristeza en gozo. and converts our greatest sadness to joy. Es Pablo y Silas en la prisión, Is Paul and Silas in prison acabando de haber recibido una mano de palos, pero horrible. after receiving a beating? ¿Quién ha recibido alguna vez una buena mano de palo? Who's No ever todo el mundo, received no todo a el mundo good le han dado beating? una buena mano de palo. Not everyone has received a good beating. A ellos les dieron duro, They were hit hard, con unas cañas que les daban. which rods. Y después los amarraron en unos aparatos que los amarraban las pies y las manos y quedaban en una posición súper incómoda. They would tie them up in Por a super horas. uncomfortable position for hours. Es más, las personas que se la dejaban mucho tiempo en esos aparatos que los amarraban, In fact, the people that were left for too much for a long time in that position, le dañaban la columna y quedaban inválidos. they destroyed that person's back and they couldn't walk anymore. Y le han dado esa mano de palo y lo han amarrado a ese aparato. And so they beat these two men and they tied them up to that machine. ¿Y qué estaban haciendo ellos? And what were they doing? Cantando himnos de alabanza al Señor. They were singing hymns and Con glorifying un God gozo sobrenatural. with a supernatural joy. Tú y yo quizás no hubiésemos estado cantando. You and I probably would not be singing. Estuviésemos pensando en las ganas que tenemos de arrancarle la cabeza al que nos dio el palo. We would be thinking of beheading the person that beat us that day. Y si no, estaríamos preguntándonos cómo Dios permite que me hagan esto. And probably we would be asking ourselves, how can God allow this to happen to me? Eso es cuando estamos desconectados. We ask that when we are disconnected from the Lord. Pero cuando estamos conectados, But when we're connected, si a Cristo lo crucificaron, if ¿qué they no me van a hacer a mí? crucified Christ, what are they not going to do to me? Qué privilegio sufrir por Cristo. It's a privilege to suffer for Yo no Christ. sé ustedes, mi hermano, pero yo quisiera tener ese gozo. I don't know about you, but I would love to have that joy. Yo quisiera poder enfrentar las dificultades de la vida con esa perspectiva. I would love to confront the difficulties of life with that perspective. Pero la única manera de hacer eso es estar conectados. But the only way to do that is to be connected. Permanecer en mí. Remain in me. Conectados a la vid para que fluya Connected vida to y the fluya vine so that espíritu en life would nosotros. flow within us. Pedro lo dijo también. Peter said it as well. Discípulo, fundador de la iglesia primitiva. He was the founder of the first church. Miren su primera carta lo que dice. Look what his first letter states. Dice, en la cual vosotros os alegráis. La misma palabra. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. It says, instead be very glad, for these trials make you partners with Christ in suffering. Vas a sufrir, claro que You're sí. going to suffer. Of course you're going to Pero suffer. alégrate. But rejoice. Mantén el gozo. Keep the joy. Yo conocí a un señor, un pastor amigo nuestro de muchos años, Anderson, que decía que no te roben el gozo. I remember a pastor, a dear friend of ours, he used to say, don't allow people to No steal deje your que te joy. roben el gozo. Don't allow anyone to steal your joy. Dice también Pedro, a quienes amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Un gozo divino. Verse 8. It says, verse 8, you love him even though you have never seen him,
Though you do not see him now, you trust him, and you rejoice with a glorious and inexpressible joy. Mire las palabras, este último versículo que le quiero leer. This is the last verse I want to read to you. Mira lo que Listen to dice the words. Pedro, escuche bien, porque Look esto what- tiene tanto que ver con lo que estamos viviendo ahora mismo nosotros. Look what Peter says, and this has a lot to do with what we're living in En el today. capítulo 4 de su primera carta, In his chapter, in his fourth chapter of his first letter, los versículos 12 y 13 dicen: verse 12 and 13 state, Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. it says, Dear friends, don't be surprised at the fiery trials you are going through as if something strange were happening to you. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. It says, instead, be very glad, for these trials make you partners with Christ in suffering, so that you will have the wonderful joy of seeing his glory when it is revealed to all the world. Para concluir en esta mañana, To finish this morning, a veces dejamos de sentir el gozo. sometimes we stop feeling the joy. Y quizás en esta mañana tú estás aquí y no estás sintiendo el gozo. And perhaps you're here this morning, you're not feeling the joy. Quizás hace tiempo que no sientes ese gozo del Señor en tu corazón. It might have been a while since you felt the joy of the Lord. Hay cosas, mi hermano, que nos roban el gozo. There's things that steal our joy. Hay muchas cosas que nos There's roban many el gozo. things. El pecado en nuestra vida, Sin in our lives, el pecado nos desconecta. sin disconnects us. A veces son expectativas frustradas que tenemos. Sometimes it's frustrated expectations that we might have. Esperábamos esto y no pasó. We Esperábamos expected aquello this, y no but pasó. didn't happen. We expected the other thing and it didn't happen. Y empezamos a mirar nuestras circunstancias que nos rodean y nos roban el gozo. And we begin to look at our circumstances and we begin to lose Ese es our Pedro joy. hundiéndose en el agua cuando dejó de mirar a Jesús y empezó a ver la tormenta. That's Peter sinking in the water when he stopped fixing his eyes on Jesus and he started fixing his eyes on the storm. Cuando tenemos conflictos que se alargan, When we have unresolved conflicts conflictos que duran demasiado tiempo, conflicts that last way too long. nos desgastan y nos roban el gozo. They make us weary and they steal our joy. Por eso dice la palabra que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. That's why the word says not to let the sun set on your anger. Y lo que dice ese versículo es que And what that verse is resuelve saying is that- rápido lo que tengas en tu corazón y no lo dejes para mañana. And what it- Arregla hoy y busca el gozo hoy, supéralo hoy y mañana deja eso atrás. What that verse is saying is to resolve your problems as soon as you can. Resolve them today if you're able to do it today. Don't leave it for tomorrow. Acuérdate que cuando tú tienes un conflicto con alguien, Remember, when you have a conflict with someone, tú no tienes control de la otra persona. you don't have control of the other Tú person. solamente tienes control de ti. You only have control of yourself. Entonces, si para tú sentir gozo, la otra persona tiene que hacer A, B, C o D, nunca vas a sentir gozo. So in order for you to feel joy, if you're expecting for the other person to do A, B, C, or D, you're never going to have joy. Tú sientes el gozo cuando tú decides que tú vas a sentir el gozo a pesar de lo que haga la otra persona. You decide if you're going to feel joy in spite of what the other person does. Perdonas, You forgive them, echas a un lado you set it aside, y vuelves a enfocarte en hacer lo que Dios te ha llamado a and you hacer. focus yourself again on what God has called you to do. No dejemos que los conflictos Don't allow conflicts duren to demasiado linger for a long en time nuestros in corazones. our hearts. Lo ideal sería que ambos partidos llegaran a una armonía preciosa. A veces pasa, a veces no. The ideal thing that would occur would be that both parties would come to an agreement and forgive themselves, but it's not always that way. Pero tú tienes control de tu reacción. But you have control of your Y reaction, tú puedes escoger gozo. and you can choose joy. Tú puedes escoger perdón. You can choose Y forgiveness, tú puedes escoger amar. and you can choose to love Y traer paz a tu and corazón. bring peace to your heart. Y no dejar que te robe el gozo. And don't allow anyone to steal your joy. A veces nos roba el gozo las situaciones difíciles. Sometimes difficult circumstances Cuando steal perdemos our el joy. trabajo o estamos pasando situaciones económicas fuertes. When we're unemployed or when we're going through difficult financial times. Nos roba el gozo. De nuevo, porque estamos enfocándonos en la circunstancia
en vez de enfocarnos en el Señor. We lose our joy because we focus ourselves on the circumstances, not the Lord. El Señor se glorifica en tu empleo The y el Lord Señor se glorifies glorifica en tu desempleo. Himself in your employment and in your unemployment. El Señor es tu fuente de gozo cuando tienes salud y cuando estás enfermo. The Lord is your source of joy when you have health and when you're ill. El Señor es la fuente de gozo en tu vida cuando las cosas van bien y cuando no van bien. He is a source of joy in your life when things are going well and when they're not going well. No le permitas a la situación de tu vida robarte el Don't gozo del allow the Señor. circumstances in your life to steal your joy. Es más, cuando la situación es más difícil, When situations are more difficult, es cuando más nos tenemos que agarrar de it's Señor. when we have to grab ourselves from the Lord even tighter. Es más, cuando más tenemos que estar conectados y permanecer y permanecer y It's when we have to permanecer. remain connected and remain in Him. ¿Cómo recuperamos el gozo si lo hemos perdido? How do we recover joy when we've lost it? Número uno, niégate a ti mismo. Number one, by denying ourselves. Cuando uno negarse a sí mismo no es privarnos del todo gozo. Denying ourselves is not denying ourselves of every joy. El negarse a sí mismo es rechazar un gozo Denying ourselves is insignificante rejecting y temporal. an insignificant joy, a temporary joy. Negarse a sí mismo es abrirnos al gozo verdadero y eterno que viene de Cristo. Denying ourselves is opening ourselves up to the true and eternal joy Cuando that nos comes in Christ. That Cuando nos negamos a nosotros mismos, when we deny ourselves, destruimos el poder que tiene el pecado sobre nosotros. we destroy the power that sin has over us. Y le quitamos al pecado la fuerza de robarnos el gozo. And we take away the power of sin in our lives. El problema, mi amado, no es que nosotros deseamos demasiado. The problem is not that we ask for a lot. El problema es que no deseamos suficiente. The problem is that we don't desire enough. Déjeme explicar eso. Let me explain that. C.S. Lewis, el pensador cristiano, quizás de los mejores pensadores del siglo pasado, C.S. Lewis, a philosopher, a Christian philosopher, dijo lo siguiente: said the following. si consideramos las increíbles promesas de recompensa y la eterna naturaleza de esas recompensas que se encuentran en los evangelios, nos parecería que el Señor no considera que nuestros deseos sean demasiado fuertes, sino débiles. Somos criaturas tontas, jugando con el alcohol, el sexo y la ambición cuando se nos ofrece un gozo infinito. Es como el niño que prefiere seguir comiendo pasteles de fango en el barrio pobre porque no es capaz de imaginar lo que encierra una invitación al banquete. Nos conformamos con demasiado poco. He said, indeed, if we consider the unblushing promises of reward and the staggering nature of the rewards promised in the Gospels, it would seem that our Lord finds our desires not too strong, but too weak. We are half-hearted creatures, fooling about with drink and sex and ambition when infinite joy is offered to us. Like an ignorant child who wants to go on making mud pies in a slum because he cannot imagine what is meant by the offer of a holiday at sea. We are far too easily pleased. ¿Cómo recuperamos el gozo? How do we recover joy? Cambiando el enfoque a Cristo. By changing our focus on Christ. Qué lindas las palabras del salmista. The words of the psalmist En el are Salmo wonderful. 16 dice el salmista: In Psalm 16:11 he said, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. he said, you will show me the way of life, granting me the joy of your presence and the pleasures of living with you forever. ¿Cómo recuperamos el gozo? How do we recover joy? Conéctate otra vez. Connect yourself once again. Busca otra vez. Seek him again. Busca ser lleno del Espíritu Seek to be Santo, filled with the Holy que Spirit, fluya en ti, that he would flow within you, para que descubras la plenitud de gozo que hay a la presencia so de that you would Dios. discover the completeness of joy that there is in God. Recuperamos el gozo también descansando en el We Señor. recover our joy when we rest upon the Lord. Dice Romanos, Pablo dice a los romanos: el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer,
para que abundáis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. O sea, que creamos y descansemos en Él para que podamos tener gozo. Paul said to the Romans, I pray that God, the source of hope, will find you completely with joy and peace because you trust in Him. Then you will overflow with confident hope through the power of the Holy Spirit. El gozo viene cuando descansamos en Él. Joy comes when we rest upon Him Y no en las circunstancias. and not in circumstances. En vez de enfocarnos en las circunstancias, enfoquémonos en Cristo. Instead of focusing on circumstances, let's focus ourselves in Christ. ¿Y cómo recuperamos el gozo? And thirdly, how do we recover joy? Manteniéndonos conectados a la vid verdadera. By remaining connected to the true vine. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Verse 11. I have told you these things so that you will be filled with my joy. Yes, your joy will overflow. Mi amado, como le dije al principio, la idea que quiero que se lleven My brethren, the idea that I want you to take home this morning es que solo cuando estamos conectados al Señor is that only when we are connected to the Lord, es que el gozo del Señor fluye only then the joy of the Lord will flow en nuestras vidas. in our lives. Vamos puestos de pie en esta mañana. Let's rise this morning. En esta mañana dile a la tristeza fuera. This morning, tell your sadness, get out of here. Se acabó el tiempo. Your time is up. Ya te he dado demasiado tiempo. I've given you enough of my time. Yo quiero el gozo del Señor. I want the joy of the Lord. En esta mañana comprométete This morning, commit yourself que cuando más tristeza tú tengas, that when you're the most sad, más vas a buscar de Dios. the more you're going to seek the Lord. Más vas a orar. The more you're going to pray. Más vas a leer la The palabra. more you're going to read the word. Más vas a solidificar esa conexión The more you're going to solidify that connection. para que fluya. So the Spirit would flow. El río del Espíritu Santo arrastra con la So the tristeza. river of the Holy Spirit will drag away all sadness. El río del Espíritu Santo arrastra la tristeza. The river of the Holy Spirit will drag away all ¿Y sadness. qué es lo que está fluyendo en nosotros? And what is flowing within us? El Espíritu Santo de The Dios. Holy Spirit of God. Entonces busquémosle. So let's seek Him. Haz un compromiso con Dios en esta Make a mañana. commitment with God this morning. Busca esa perspectiva divina. Seek that heavenly perspective. Busca esa conexión. Seek that connection. No cortes más la cuerda. Don't cut the cable again. No sigas enchuflándote a tomas corrientes humanos. Don't keep on connecting yourself to human sources. Conéctate al Señor. Connect yourself to God. Vamos a orar. Cierra tus Let's ojos. pray. Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor. Te doy gracias porque tu palabra nos confronta, Señor. Tu palabra nos da a nosotros las herramientas de la sabiduría que necesitamos para superar la depresión, para superar la tristeza, para superar la falta de paz en nuestros corazones. Señor, si tan solo entendiéramos tu palabra, si tan solo, Señor, aplicáramos tu palabra a nuestras vidas, Señor, ¿cuánto pesar no libraríamos de nuestra vida? Aliviaríamos, Señor, la carga que a veces tenemos que son de más. Porque tú nos has pedido que descansemos en ti. Señor, yo te pido que cada hermano aquí, cada familia, cada hogar que nos escucha por las redes, Padre, todo el que está viendo este mensaje, Señor, yo te pido que en este momento, si está desconectado, se vuelva a conectar contigo, Señor. Que clame a ti por misericordia, por perdón, por reconciliación y que tú vuelvas a conectar, Señor, esa vida. Te pido, Padre, que si alguien, Señor, está sintiéndose débil en esta mañana y se está sintiendo con ganas de tirar la toalla, de no permanecer, Señor, yo te pido que tú fortalezcas su alma, fortalece su espíritu, que fluya por esas venas, Señor, ese aliento de vida, ese poder de tu Espíritu Santo para fortalecernos en este momento, Señor. Te pido, Padre, que el gozo sea reemplazado, la tristeza sea reemplazada por gozo, que el lamento se cambie en baile, Señor,
Que no exista entre tu pueblo, Señor, la muerte de tristeza, Señor, sino la vida que produce el gozo del Señor, nuestra fortaleza. Toma estas palabras, Señor, y siémbrala en corazones de tierra fértil, Señor. Permite que esta palabra produzca fruto, Señor. Permite que la podamos procesar, entender, aplicar a nuestras vidas, Señor. Que hoy, Padre, tú hayas hablado a nuestros corazones lo que necesitábamos escuchar de ti, Señor. Para que podamos, Señor, levantarnos con el gozo que supera toda situación, toda circunstancia, Señor. Ese gozo que solamente viene de ti. Que tu gozo habite en mí. Te lo pedimos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Si usted tiene necesidad, ahí donde usted esté, vamos a orar por usted en esta mañana. Vamos a levantar al Señor una petición en esta mañana. Si usted tiene una necesidad, enfermedad, un problema de trabajo, un problema relacional, cual sea tu situación, el Señor que está aquí es el mismo Dios que sana enfermos, que restaura matrimonios, que arregla problemas, que trae paz a los conflictos. Es el mismo Dios. Y en esta mañana Él quiere hacer algo por nosotros. Todos tenemos necesidades y todos sabemos de situaciones que necesitan de nuestra oración. Y este es el momento para clamar. Clama a Dios. Clama sabiendo que hay un Dios que te escucha. Cree que te escucha y que te va a responder.